eso es fácil. ¿A qué es igual la potencia instantánea? Primero hagamos el monofásico, después pasamos al trifásico. Por corriente instantánea, ¿no es cierto? La potencia activa, ¿a qué es igual? Mira, este voltaje puede ser senoidal, puede ser triangular, puede ser cuadrada, puede ser cualquier cosa. La corriente puede ser triangular, puede tener un formato que ni conocemos, como también puede ser senoidal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide la potencia activa? ¿Cómo calcula? La integral, pero ¿cómo se llama eso? La potencia media. ¿No es cierto? Diferencial de tiempo. En un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo vemos cómo está variando la potencia instantánea y le encontramos el valor medio. Esa es potencia activa o potencia media, es la misma. ¿Cómo miden la potencia reactiva? Esta potencia, si aplicamos tensiones y voltajes senoidales, esto se convierte en voltaje eficaz, corriente eficaz, por el coseno del ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. Si acá hubiera señales senoidales, sería eficaz, corriente eficaz por el seno, nada más, ¿no es cierto? Pero nosotros no sabemos si esto son senoidales. Entonces, ¿cómo se mide la potencia reactiva? ¿Cómo calcula la potencia reactiva? En el caso trifásico, la potencia instantánea, ¿a qué sería igual? dA de T por IA de T, la fase A, ¿no es cierto? Más la fase B, más la C. Esa es la potencia instantánea. La potencia activa es la media de esta potencia. Eso es en general, porque no sabemos si el voltaje y la corriente son senoidales. Supongamos que la corriente y el voltaje sean senoidales en el sistema trifásico. ¿A qué sería igual la potencia activa? Simplemente esto por 3. El monofásico por 3, o sea, 3 veces, ¿cómo se llama? Voltaje eficaz o la corriente eficaz por el coseno del ángulo. Por 3, esa es la potencia. Y la activa, y digo la reactiva, ¿cómo calcula? Entonces, para poder controlar la generación o lo que sé yo en una red, necesitan conocer estas dos potencias. Y hay otra potencia más, ¿no? Que es la potencia de distorsión. ¿Por qué aparece esta potencia de distorsión? Miren, si todo fuera senoidal, esto se cumple. La potencia aparente es igual, o al cuadrado es igual a la potencia activa más la reactiva al cuadrado. Eso se cumple. Si todo fuera senoidal, ¿no? Pero si uno de los, o la tensión o la corriente no es senoidal, esto ya no se cumple. Ya esta igualdad se hace desigualdad. Y esto sería así. Como ya se convierte en desigualdad, entonces acá hay que sumarle algo más. A ese algo más se le conoce como potencia de distorsión. No se sabe quién genera esto, pero son los armónicos.
no sirve esta potencia. Eso es, entonces hay que medir, en este caso, o también en el monofásico, sistema monofásico y en el sistema trifásico, las tres potencias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es pues la fórmula? Prende. Vamos a ayudarnos de la simulación para poder medir esas tres potencias. Una fuente de tensión de 100 voltios y 50 Hz. ¿Cómo carga voy a colocar una carga en R? Que son las cargas más comunes, ¿no? ¿Qué necesitamos conocer? La tensión y la corriente. Voy a tomar acá la tensión con este sensor. Tomamos la tensión. Listo. La corriente, otro sensor de corriente. Y lo que vamos a hacer es encontrar la potencia instantánea, o sea, el producto. Entonces el producto de la tensión por la corriente nos va a dar la potencia instantánea. Este lo llamamos P, la potencia instantánea. P minúscula, ¿no? Porque sería P mayúscula. Es el producto de la tensión y la corriente. Acá le vamos a poner una carga de 4, de 5 ohmios y ¿cuánto? De 10 mil. Que mida la tensión y la potencia, digo la tensión y la corriente del vecino. Si tomo la tensión de acá y la corriente, activo este flash. Y esta es nuestra tensión de entrada. Esto, ahora sí usamos. Tensión de entrada, 100 voltios pico, 50 Hz. ¿Qué corriente genera esa carga? Está generando una corriente senoidal desfasada, ¿no? Es correcto. Ahora, aquí podemos medir nosotros la potencia media, o sea, la potencia activa que está acá. P. Nos da 725 vatios. Vamos a ver si es correcto la teoría que hemos indicado. Entonces voy a colocar en la parte de abajo la potencia instantánea. Esa es la potencia instantánea. ¿Qué dice la teoría? Dice que la potencia activa es la potencia media de la instantánea.
Entonces, si yo encuentro la potencia media de la instantánea, debe darnos lo mismo que nos ha arrojado el PSI, 725. Ha obtenido la media, 726. ¿Correcto? Entonces, la potencia activa es la potencia media de la potencia instantánea. Ahora vamos a medir la potencia reactiva. ¿Cómo medir? Este tiene potencia reactiva. Sí, hay una inductancia. Hay una potencia reactiva, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos calcular con el PSI? Acá tenemos la potencia aparente. 849. Aquí tenemos la potencia instantánea, 725. Entonces lo que hacemos es esto al cuadrado. ¿Cómo le va al cuadrado? Menos esto al cuadrado igual a esto le sacamos la raíz cuadrada. ...441.9, 442, digamos. Mol ampere reactivo. Pero eso es en el PSI. Ahora, nosotros, ¿cómo calculamos? Igual. ¿Y qué sucede? Acá estamos trabajando con señales senoidales. ¿Qué pasa si no son senoidales las señales? Porque eso es lo que ocurre en el electrónico de potencia. Al colocar un rectificador, se arruinó la corriente cuadrada, triangular, lo que sea, menos senoidal. Entonces, no podemos asumir que todo es senoidal, ¿no? Vamos a ver, para medir la potencia reactiva, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes tienen una carga inductiva pura, sin resistencia, esa carga, ese elemento consume potencia activa? No. Solo tiene potencia reactiva. ¿Cierto? ¿Y cómo están relacionados el voltaje con la corriente? Desfasados 90 grados. Desfasado 90 grados. Menos 90 la corriente. ¿Listo? Ya. Entonces, si nosotros tenemos potencia reactiva, no nos interesa ahorita la activa, solo la reactiva. Si nosotros queremos medir la potencia reactiva, ¿qué significa? Que la corriente y la tensión deben estar desfasados 90 grados. ¿Ya? La corriente puede ser cualquier formato, no nos interesa, pero la tensión nosotros la conocemos porque estamos trabajando con fuente de tensión. Si esa fuente de tensión lo desfasamos en 90 grados, ¿qué nos sale? Activa. Así que esta es la corriente de tensión en un inductor. Esta es la tensión en un inductor puro, ¿no es cierto? O sea, sin esa es la corriente. No hay potencia activa. Si nosotros desfasamos la tensión en 90 grados, en menos 90, está adelantado. Si lo desfasamos en menos 90, ¿cómo sería la tensión? A ver, primero pongamos aquí, ¿cómo saldría la potencia instantánea?
en este caso. El mismo área arriba y el mismo área abajo. De manera que la potencia media es 0. ¿Cómo va a ser eso? Voy a aquí colocar una resistencia bastante baja para eliminar nada más la resistencia. Esa es la potencia instantánea. Solo para el caso de inductivo, puro. Porque la resistencia le he puesto 0.01, prácticamente lo anulado. Esta es la potencia instantánea. ¿Está bien? Si yo le encuentro el valor medio a esta potencia, me va a salir 0. Porque el valor medio es potencia activa. O sea, si a esto le aplico la potencia instantánea, me sale eso y me sale el valor medio 0. ¿Está bien? ¿Qué sucede si yo al voltaje lo desfaso 90 grados? O sea, este punto lo traigo para acá. Y tengo potencia media. Ya no va a ser 0, porque lo he puesto como si fuera una potencia activa. Y le encuentro la potencia media. ¿Y qué es esa potencia? Activa. No es activa, porque este es un inductor. La potencia media, voy a hacer eso, ¿verdad? Lo voy a desfasar en 90 grados la tensión. Entonces, la corriente no podemos tocarla. Esa corriente está como está. Lo que vamos a hacer es pasar la tensión. Entonces, yo lo que voy a hacer es generar acá una tensión desfasada en 90 grados. Entonces esta tensión lo voy a desfasar, debe tener el mismo valor, 100 voltios, debe estar a la misma frecuencia, 50 Hz, pero lo desfaso en 90 grados, menos 90, para que esté en fase con la corriente. Ahora lo multiplico a esta tensión que he desfasado en 90, lo voy a multiplicar por la corriente que tengo ahí. Esa corriente no lo puedo tocar. Esta corriente nos va a dar la potencia instantánea. Le voy a poner instantánea, ¿no? O sea, es el valor instantáneo. En realidad no es la potencia instantánea reactiva, sino es la potencia instantánea. Le he puesto una A para diferenciar. A ver, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale eso? ¿Ya? Esa es la potencia instantánea, pero la tensión lo hemos desfasado en 90 grados. Por eso el valor medio ya no es 0. Ese valor medio, ¿me encuentran el valor medio de esa forma de onda? Nos da 1591. Esa es la potencia reactiva. Esa es la potencia reactiva. Es una forma, para empezar, ¿existe la potencia reactiva? No existe.
Lo que existe es la corriente reactiva. Por eso nosotros la corriente no la tocamos. Esa corriente reactiva es. Lo estamos moviendo la tensión para calcular la potencia reactiva. Ahora vamos a ver si coincide el valor con la potencia reactiva que nos proporciona el P5. Vamos a comprobar si es cierta esta teoría. Voy a colocar nuevamente de carga una potencia, una resistencia de 5 ohms, como antes, que tenemos potencia activa y reactiva. Y simulamos. En la parte de arriba tenemos la potencia activa, instantánea. Y en la parte de abajo tenemos la potencia instantánea, pero desplazado en 90 grados en la tensión. Entonces dice, la teoría dice, la potencia activa es la potencia media de la potencia instantánea. Potencia media, potencia instantánea, tenemos 717 vatios de potencia activa. Y la potencia reactiva es la potencia media de la potencia instantánea, donde la tensión ha sido desfasada en 90 grados, adelantado porque es una carga reactiva. Entonces, la potencia media sería 451 volt-ampere reactivos. Entonces, ahí tenemos la potencia activa y la potencia reactiva de un sistema normal. Ahora vamos a comprobar por lo que vota el P5. Potencia activa. El P5 puede medir potencia activa y la potencia pareja. Potencia activa, 717. Si nosotros, acá no va a medir, necesitamos la corriente. Esa es la corriente y la tensión. Potencia activa, P, 717. ¿Correcto? ¿Cuánto era la potencia reactiva? 451. ¿Cuánto? 451. ¿Te acuerdas bien? Ahora vamos a medir la potencia reactiva. ¿Cómo la medimos? La potencia aparente, 846, potencia activa, 317. Y hacemos esto. Esto, al cuadrado, menos cuadrado de la activa al cuadrado es igual raíz a cuadrada. todos. La raíz cuadrada nos da la potencia reactiva. Vamos a verificar, vamos a ver. Entonces, vamos a encontrar la raíz cuadrada de esto. ¿Listo? Ese es el algoritmo para encontrar para calcular la potencia reactiva en un sistema monofásico. ¿Claro? Ahora les voy a poner un examen para calcular la potencia reactiva dentro de un sistema. Ni con laptop va a poder, porque si les doy una carga donde tanto la tensión como la corriente no son simultáneas, porque esta teoría es para eso. Esto es general, para cualquier tipo de formato se aplica esto. En cambio, si fuera senoidal pura, incluso hemos podido encontrar la reactiva. Habría que conocer qué ángulos
separa, ¿no? Por el seno de ese ángulo nos da la reactiva. Debe ser 450, lo que sea. Listo, ahora pasamos al trifásico. Miren cómo se simplifica el trifásico. Hoy tienen ustedes su sistema trifásico con una carga RL y le he puesto un medidor de potencia activa. Este solo mide potencia activa. Y aquí está el cálculo según la fórmula. Dice, la potencia instantánea está acá. ¿A qué es igual? Al voltaje VA multiplicado por la corriente IA, al voltaje BB multiplicado por su corriente, al voltaje CC multiplicado por su corriente, y lo sumamos los tres, ¿no es cierto? Y nos da la potencia instantánea. A esta potencia instantánea le damos el valor medio y tendríamos la potencia activa. Es lo mismo, lo mismo que se aplica para el monofásico se aplica al trifásico. Y es lo que vamos a hacer. Y este mide aquí la potencia media, o sea, la potencia activa. Nada más. Acá tenemos una carga R. Esta es el mío. ¿Ok? 10-1, 10-1, 10-1 está en, ¿qué se llama? Sistema balanceado. Medios. Potencia instantánea. Se hace constante. Por eso el sistema trifásico es más sencillo, ya no hay variación. ¿Cuál sería el valor medio? El mismo. Si quieren le encontramos el valor medio, miren. Esta potencia, o sea, esta es potencia instantánea, no es potencia. ¿Cuánto les está arrojando? Nos arroja 1442, ¿no es cierto? No más, 14.420 vatios. Y le encontramos su valor medio, 14.420 vatios. Claro, es lo mismo, pero está con descontado, no está. Esa es la potencia instantánea. Entonces ya no hay necesidad de acá, porque se hace constante la potencia. La potencia reactiva. ¿Cómo la miden? ¿Cómo medimos la potencia reactiva en un sistema trifásico? ¿No es esta? Potencia reactiva es igual a 1 sobre raíz de 3 por D en el tiempo multiplicado por la corriente IA más B sea tiempo multiplicado por la corriente I más BAB en el tiempo multiplicado por la corriente IC sobre la IC. Es decir, la efectiva. O sea, este es valor instantáneo, porque está variando en el tiempo. Pero así como la potencia activa se hizo constante, esta potencia también se va a hacer. Entonces el valor medio de esto va a ser una constante. Ahora vamos a calcular con esta es la fórmula para calcular la potencia
reactiva en un sistema trifásico. Vamos a calcularlo con el decima de lo que nos ¿qué sucede si desbalanceamos el sistema? ¿Sigue valiendo estas fórmulas? La potencia instantánea ya no es constante. Cuando el sistema está desbalanceado, ya no es constante. Entonces aplicamos siempre la potencia media activa para encontrar la potencia activa. Vamos a ver. Bien, vamos a desbalancear acá. Acá le ponemos 50 ohms. Y encontramos la potencia instantánea. Esa es la potencia instantánea. Ya no es constante. Esa es la potencia instantánea. BA por IA más BC más BB por etc. El valor medio de esta potencia es la potencia activa. 9160. O sea, las fórmulas que hemos desarrollado sirven para cualquier tipo de forma de onda o para el sistema desbalanceado, para cualquier tipo. Son fórmulas generales. ¿Listo? Vamos a encontrar entonces con esta fórmula la potencia reactiva. Es la misma carga, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, no, está mal, 10, 1, 10, 1, acá sería 10, 1. O sea, sistema balanceado, ¿no es cierto? Y aplicamos esta fórmula que está acá. B a B por IC, B, BC por la ID, por etcétera, etcétera, lo sumamos todo y lo multiplicamos por 0.577, que es equivalente a 1 sobre raíz de 3. Y tenemos la potencia instantánea. Constante. Es igual que en el caso de la potencia activa. Constante. Tiene un valor de 542 volts. Esa es la potencia reactiva. ¿Ok? Ahí está. Claro. Si desbalanceamos el sistema, la potencia instantánea ya no es más constante, pero si aplicamos el valor medio nos da la potencia reactiva. Entonces ya saben encontrar la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente. Con esas tres potencias se encuentra la potencia de distorsión. ¿Listo? Entonces ese sería el examen, el primer examen, o sea, la primera práctica para su nota. Encontrar las 4 potencias reactivas. Las 4 potencias en un sistema, ¿cuál quiere? ¿Monofásico o trifásico? Trifásico. ¿Es más fácil? Balanceado.
Sistema trifásico, o sea, constante todo. ¿Ok? Entonces, el trabajo se los voy a acordar en el dútil, o sea, el problema. Y a eso ustedes encuentran la potencia, las 4 potencias. Ahí lo cuelgan, ahí donde les deje la tarea, les daré pues 2 o 3 días. Ese sería entonces el primer examen, la primera nota para su primer evaluación por control. En realidad voy a poner los 2, monofásico y trifásico. Lo que voy a hacer es dividir a la gente en 2. La mitad monofásico, la mitad de desarrollo monofásico y la otra mitad de trifásico. Voy a poner cargas no lineales, donde la corriente ya no va a ser más elevada. La tensión es la única que se va, porque nosotros estábamos tomando la tensión de la red fuente de energía. Y ahí la tensión es elevar, no se deforma. Bueno, en teoría, ¿no? En la práctica también está deformada. Pero esas variaciones no se toman en cuenta, ¿no? Siempre tomamos lo que es fenomenal puro. Lo que se deforma totalmente son las corrientes. O sea, a eso tienen que encontrarle la potencia. Es como que estuviera desbalanceado. Ya no más es las potencias, ya no más puede que no sea constante. Un sistema muy fácil. Hay que ver, tienen que ver, analizar ustedes. Listo. Eso es importante para poder controlar los inversores. Ahora vamos a ver nuestro inversor. Apágalo. Ese es nuestro inversor. Convierte la continua en alterna. Fuente de tensión, cuidado, no es corriente, no es potencia, esta es fuente de tensión. O sea, lo que vamos a tener a la salida es una fuente de tensión, es como la red eléctrica. Si quieren fuente de corriente es otro tipo de puente, este es de tensión. Y si necesitamos fuente de potencia es otro tipo de este es tensión. Entra batería, o sea, entra continua y sale. Entonces, el flujo de potencia es en este sentido. Cuando el flujo de potencia es en ese sentido, este inversor, ¿cómo está trabajando? ¿Como un back o como un boost? Back. Porque la entrada tiene que ser mayor que la salida. Eso es obligatorio, si no, no funciona. O si no, le voy a hacer trabajar con 12 voltios, a ver, genérenme 220 voltios. Ese sería un boost, ¿no es cierto? No se puede. Pero sí con 400 voltios generan 220 voltios o 110. O sea, acá la entrada debe ser mayor que la salida. Ahora, ¿qué pasa con estos inversores? El flujo de potencia puede ser al revés. O sea, invertimos el flujo de potencia. Entonces ahora la tensión menor está a la derecha y la mayor está a la izquierda. ¿Cómo está trabajando? Boost. Como un boost. Entonces, cuando trabaja como un back es un inversor y cuando trabaja como un boost es un rectificador. Entonces, esto
puede ser o rectificador o inversor. No tiene, es lo mismo. Lo que vamos a diseñar puede funcionar como rectificador o como inversor. Otra cosa, vamos a diseñar, por ejemplo, vamos a obtener tensiones en la, alternas. La corriente y la tensión aquí. ¿Cómo están relacionados? Están en fase. O sea, mire, esta es la red eléctrica, ¿no es cierto? Es una fuente de tensión. Su corriente, ¿cómo está con respecto a la tensión? Depende de la carga. Depende de la carga. Si ponemos carga R, va a estar en fase. Si ponemos carga RL, va a estar en desfase. Va a depender de la carga. Ya. En este caso del inversor, acá podemos poner una carga. Lo alimentamos. Alimentamos esa carga. Podemos poner la corriente en fase para cualquier tipo de carga. Y podrá ser el formato de la tensión, de la corriente acá depende de la carga. El formato de la corriente acá va a depender de la carga. ¿Cierto? Entonces, eso todavía se mantiene, ¿no? Pero nosotros aquí, si ponemos carga resistiva, bueno, vamos a generar corriente fácil, ¿no? Si ponemos carga RL, va a estar en desfase. Y si tenemos la red eléctrica como carga, ahí está la carga. ¿Cómo sería el formato de la corriente? Entonces eso, tengan cuidado, va a depender de la aplicación que tengamos. Si tenemos como carga la red eléctrica, o sea, esto de acá, nosotros podemos generar acá la corriente senoidal y en fase con la tensión. De manera que todo esto sería como si fuera una carga resistiva. Podemos también invertir el desfasaje de la corriente, o sea, el flujo de potencia. En lugar de que vaya hacia la carga, vaya hacia la batería. En fase. Podemos también desfasar la tensión y la corriente acá en este punto, a un determinado ángulo. Significa que podemos compensar la potencia reactiva de la línea, en adelanto o en atraso. Todo eso se puede hacer con el control de este inversor, ¿ya? Entonces, eso va a depender del tipo de carga. Ahora, si tenemos un motor acá, entonces el desfasaje va a estar entre la corriente y la tensión acá, va a haber un desfasaje, ¿no es cierto? Eso es natural. No hay forma de impedir eso, va a tener que haber el desfasaje. Pero nosotros, cuando tenemos un tipo de carga como la red eléctrica, se puede forzar a tener la corriente en fase con la tensión. Bueno, eso de la corriente todavía no nos interesa. Tenemos este sistema.
¿Cómo sería la topología? Vamos a utilizar IGBT. Genera una corriente IA y C. Este es el inversor trifásico, ¿no es cierto? No importa, cuidado, no interesa que el flujo de potencia esté yendo de la batería a la fuente, a esta es la fuente de tensión alterna, o de la fuente de tensión alterna a la batería. El inversor o rectificador es el mismo. O sea, puede ir para acá o puede ir para acá. Ahí, por ejemplo, estoy poniendo como que está proporcionando energía a la batería. Yo lo puedo cambiar. Ahí estaría funcionando como rectificador. Si yo coloco esto, está funcionando como inversor. Entonces es lo mismo. Es lo mismo, es el mismo equipo que trabaja como rectificador y como inversor. Cuando diseñemos nosotros, va a ser o inversor o rectificador. No interesa. El flujo de potencia lo vamos a controlar por los interruptores. Seis interruptores.
cargador, ¿no? Sí. ¿Listo? Vea. Vea. BB. BC. Define entonces. B sub A hace igual a un voltaje pico seno de omega de t. B sub B al voltaje pico seno de omega de t menos 120. B sub C, voltaje pico, seno de omega de t menos o más 120. Las tres tensiones de fase. Las tres tensiones de fase. Ahí están las tres tensiones. Y tenemos acá el gráfico, ¿no?, de las tres tensiones que están balanceadas. ¿Dónde se supone que está el mayor esfuerzo de corriente? Miren, para empezar, vamos a diseñar el inversor de manera que la corriente IA con la tensión BA estén en fase. Más o menos. Son las corrientes, están en fase con la tensión. ¿En qué tiempo tenemos mayor esfuerzo de corriente? Estas corrientes que están en fase con la tensión, sino que está un poco medio raro, senoidales, son las corrientes que están ¿cómo se llama? Circulando a través de los inductores. Ya saben que estos son los inductores de filtro, son los filtros. ¿Dónde estaría el mayor esfuerzo de la corriente del inductor? En ese punto. Ahí tenemos la máxima corriente. Hoy vamos a tener la máxima corriente. Entonces nosotros vamos a analizar el circuito en este punto. Aquí es igual BA. Aquí es igual BB. ¿Está bien? Y aquí es igual BC.
tensiones toman BP menos BP medios y menos BP, que son estos puntos. Este es BP medio. ¿Listo? Entonces, en ese punto, la corriente de la fase A está en otra dirección que el de la fase B y de la fase C. La corriente de la fase A, de la fase B y de la fase C son negativos y tienen el mismo valor, que es este punto. Mientras que la corriente de la fase A es positivo y está con otro valor, que es este punto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles serían las direcciones de la corriente? Yo, si quieren, puedo tomar al revés. Igual va a ser. Y este, que sea mi positivo, este sentido, estos tienen que ir en el otro sentido. ¿Listo? Esta corriente y esta corriente son iguales. Y esta es el doble. En ese punto, en ese instante. Vamos a analizar solo en ese instante porque ahí se da la máxima corriente. Pero ahí vamos a calcular qué inductor vamos a colocar ahí. Entonces, ¿cómo sería mi circuito equivalente para ese instante? El interruptor 1, el 3 y el 5, ¿cuál sería el estado de estos interruptores en ese punto? El 1, miren, el interruptor 3, ya sabemos que son complementarios. El 1 con el 2 es complementario, 3 con el 4, el 5 con el 6, son complementarios. Cuando este está abierto está cerrado y cuando este está cerrado está abierto. Es como si tuviéramos un solo interruptor. Igual sucede y acá, igual sucede. Entonces, el interruptor 3 y el interruptor 5, ¿en qué estado estarían para que tengan la misma dirección de corriente? Tienen que ser iguales. Si este está abierto, este debe estar abierto para que tenga la misma corriente. Si este está cerrado, este también debe estar cerrado para que tengan la misma corriente. Mientras que el interruptor 1 puede estar abierto o puede estar cerrado. Pero estos tienen que juntos, los dos, no pueden abrir este, cerrar este y abrir este y tener acá la misma corriente que aquí, no se puede. Entonces tenemos solo dos casos, cuando es 0, 0, 0, y la otra sería cuando es 0, 1, 1. No hay más. Esos son los únicos casos que se pueden presentar en ese punto. Entonces, ¿cuál sería el circuito equivalente cuando es 0, 0, 0? 0, 0, 0 significa que esto está abierto, esto está cerrado. 0, esto está abierto, abierto, esto está cerrado, cerrado. ¿Cuál sería el circuito equivalente? Acá dibujé. Entonces, esto está abierto. Este está cerrado, pero la corriente está en esta dirección. O sea, acá tendría que ser en esa dirección. Está yendo en esa dirección. Miren, la corriente viene por acá. Esto está cerrado. Bueno, pero en todo caso, la corriente viene por acá. No puede pasar por este, por más que esté abierto o cerrado. Tiene que pasar por este vía. Entonces, para ir y cerrar el circuito acá. El circuito equivalente sería el diodo, el inductor
la tensión. Esta tensión PA para ese punto, ¿qué valor tiene? De P. Y no es alterna, es constante en ese punto. Tiene un valor de P. Entonces, ese es el circuito equivalente. Sigamos. El otro está abierto, este está cerrado. Si la corriente viene en este sentido, pasa a través del IGBT, se va. Claro, y se va. No va a ir por acá, porque la corriente tiene que irse. ¿Cuál sería el circuito equivalente? Entonces viene acá, el que está trabajando acá es el IGBT. ¿Cómo es la tensión acá? La mitad, pero ¿qué dirección tiene? Negativa. Valores. La dirección de la corriente es así. Aquí es así. ¿Está bien? No va a la batería. No puede ir porque la dirección de la batería viene, su corriente está viniendo en este sentido. O sea, hemos asumido eso nosotros para analizar. Podemos asumir que la corriente está yendo en ese sentido, también va a salir. Ahí sería como inversor, acá estaría como rectificador, porque fíjense, la corriente está alimentando a la batería, está cargando la batería. ¿Cierto? El otro tiene el mismo comportamiento que el anterior. Entonces acá tendría ese es el circuito equivalente y esto está abierto. No hay corriente por ahí. Así está trabajando. En ese instante, con esas, cuando tiene esta combinación 0, 0, 0. ¿Ok? Listo, tenemos este circuito equivalente, entonces podríamos redibujarlo. A ver, este es un corto. Este es un corto y este es un corto. Tendríamos un circuito equivalente en ese punto. ¿Cómo se puede simplificar este circuito? Fíjense esta red. Es igual a esta red. Tiene la misma dirección de la corriente. Entonces, estos dos, ¿a qué son equivalentes? ¿A qué es equivalente? A uno solo. Una resistencia lo puede partir en dos. Un inductor lo puede partir en dos. Es lo que está pasando acá. Entonces, esto equivale a un solo inductor y a una sola fuente. ¿Cuál sería esto? Esto lo dejamos igual. ¿Qué hace dos? No, hace Y estas uno. dos se convierten en una sola. ¿Cuál es esa? L. ¿Qué valor? ¿Está bien? La fuente, ¿qué valor? Dos. Definido. Ya tenemos un circuito.
con una sola corriente. ¿Está bien? Ahora, este y este están en serie, se pueden sumar. Una sola fuente equivalente acá. ¿De qué valor? Este y este están en serie. ¿Qué valor? ¿Está bien? A eso sería el circuito, los dos en serie, ¿no? Y sacamos circuito. Solo que nuestro circuito equivalente, o sea, en ese instante, esto está en corto, en corto, en corto. Podemos colocar aquí estos dos. Es lo mismo. Se supone que este está activo, está en uno, está conduciendo. Sino que no he colocado nada más para el circuito equivalente. Es lo mismo que en uno. Uno está conduciendo, cero no conduce. Y este de acá, miren, está yendo la corriente, fíjense, de positivo a negativo, ¿no? ¿Está bien? En este sentido. Ese sería el circuito equivalente para el caso, para el primer caso. Ahora hagamos lo mismo para el otro, cuando es 0, 1, 1, que es las únicas posibilidades que puede existir en ese punto, porque ya les dije, este de acá puede tomar 0 y 1, pero estos dos tienen que ser iguales, porque sus corrientes son las mismas. Entonces, el otro caso sería 0, 1, 1. Su circuito equivalente, ¿cuál sería? Este es 0, este está cerrado, igual, no cambia. O sea, acá tendríamos el diodo. Lo mismo. Ahora veamos el otro. Aquí está en 1, este está encendido y este está apagado. La corriente viene por acá. ¿Por dónde se va? Este está apagado, no puede venir por acá. Este está apagado, como digo, no puede ir por este diodo. Tiene que irse por arriba, por el diodo. Entonces, acá tendríamos este circuito equivalente. Se va a la fuente y retorna por el lado. En el caso del interruptor 6 o de esta rama, es lo mismo que la otra, porque tiene la misma combinación. Entonces, y tiene la misma corriente. Acá vamos a tener menos más. El inductor, el diodo, se va acá. Ese sería el circuito equivalente para el otro caso. Ahora veamos cómo se puede simplificar. Entonces, estos son cortocircuitos. Este circuito puede simplificarse así. Acá
Si no, hagámoslo para hacerlo más simplificado, o sea, para no hacer muchos pasos, hagamos lo mismo de que antes. Este es un corto, O sea, está conduciendo, es como si se comporta como un cortocircuito. ¿Qué tenemos acá? Dos fuentes, dos inductores. Son dos ramas como la que hemos visto. Entonces, estos dos se convierten en uno solo, L medios y BP medios. En una sola rama de L medios y BP medios. Esa rama estaría en serie con E y en serie con el L y con el PP. Entonces, si nosotros sumamos, todo está en serie, si nosotros sumamos los L's, nos va a dar L, tres medios, tres L medios, y el BP medios, este es BP medios también. Fíjense, menos más, y tiene la misma, y este es menos más, también está en serie. La suma nos da 3 BP medios. Lo mismo que en el caso anterior, solo que se está añadiendo la batería E. Entonces, ¿cómo sería nuestro circuito equivalente? Sería esto. La fuente, 3 BP medios, la inductancia, 3 medios, y voy a poner, como en este caso, el diodo es como que está circulando en ese sentido la fuente. Eso es. Ese es el circuito aquí. Ahora sí, tenemos este y este circuito. Está trabajando como rectificador. La potencia está yendo de la fuente de alterna a la fuente de la batería por la dirección de la corriente. Como rectificador. Si está trabajando como rectificador, el inversor es un back o un boost. Un boost. Este es el circuito equivalente de un boost en continua que nosotros hemos visto en el ciclo anterior. ¿Cómo en el boost? Inductor, transistor, la fuente, diodo y la carga, en este caso la batería. Cuando estaba activado el interruptor, ¿qué es lo que pasaba? Carga el inductor. Aquí vamos a ponerle, como este es carga, le voy a ponerle solos para distinguir que sea la batería. Cuando está activo el interruptor, 1, está cargando el inductor. Es lo que está pasando en esta etapa. Con esta fuente, 3 BP medios, está cargando el inductor. Porque esto está cerrado. Y cuando se desactiva el interruptor, a través del diodo, la carga del inductor se transfiere a la batería. Es lo que está pasando. Entonces es un boost. Ya está diseñado el circuito. Ahora calculemos la inductancia. A ver cómo sería. Este es el equivalente, ¿no?, a un boost. Entonces se comporta como un boost de continua un inversor, trabajando como rectificador. Si nosotros lo hubiéramos diseñado como inversor, se hubiera comportado como un banco. Ahorita estamos como inversores. Más fácil el análisis de este tipo. Entonces, ¿qué tendríamos como función de transferencia?
La salida es E. La entrada es 3 BPP. ¿A qué es igual? A 1 sobre un boost. La función de transferencia hemos visto ya aquí. 1 sobre S. ese no es un boost. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada no es igual a 1 sobre 1 menos 2. Sí, sí. Van a jalar. De ahí despejen el valor de D. ¿A qué es igual D? Ese es el ciclo de trabajo de un inversor o de un rectificador, como quiera llamarlo, en el punto máximo de la tensión que produce la corriente en fase con la tensión. Por eso tenemos la máxima corriente aquí. Ese es el ciclo de trabajo que está pasando en ese punto. Cambia el tiempo, pasa el inversor a tomar estos valores, eso ya no vale. Solo vale para ese punto. ¿Por qué lo hemos enseñado ahí? ¿Por qué lo estamos analizando en ese punto? Porque tenemos la máxima corriente. Nada más. Listo, ya tenemos el valor de D. Ahora encontremos el valor de L. Para encontrar el valor de L, ¿cuál eran los pasos? Este es el diseño de un boost, ya hemos hecho. Tensión en el inductor. Cuando está cerrado el inductor, su tensión es 3 BPM. El negativo no se preocupen, eso puede ser positivo o negativo. La parte de abajo lo que sea. 3 BPM. Y cuando está abierto el inductor digo el boost, el interruptor, tenemos este circuito equivalente. ¿Cuál es la tensión? 3 BPM menos la parte negativa. Y eso se repite. Valor medio del inductor, 0. Este área debe ser igual a este área. La corriente del inductor, ¿cómo se comporta en un boost? Cuando le aplican esta tensión, le aplicamos la otra tensión, descarga. Luego nuevamente eso. ¿Cómo hemos llamado esto? Delta. La variación de la corriente del inductor. Listo. Ahora, ¿a qué es igual el voltaje del inductor? Tomen este lado o tomen este lado. Este lado aparece en D por TS. Y este sería al 1 menos D por TS. Pueden tomar o esto, no hay problema. Tomemos esto. ¿A qué es igual el voltaje del inductor? ¿Y a qué es igual el voltaje de un inductor? A el valor de la inductancia. ¿Cuál es el valor de la inductancia? Es el de G. Por la derivada de la corriente. Esa derivada, ¿cómo lo hemos puesto? Delta IL sobre. Listo. Valor de la inductancia es igual a BP sobre por TS lo bajamos abajo, ya sabemos que trabajamos siempre en frecuencia,
delta y por D. ¿Y a qué es igual D? Dimensionado la inductancia. Conocen el valor pico de la entrada, la tensión alta que vamos a trabajar. La frecuencia de conmutación. ¿A qué frecuencia van a trabajar? La fuente de entrada, la continua. Y el delta Y ya saben que es una fracción, una proporción de la corriente máxima, o sea, del pico de esta corriente. Eso con la potencia 50. Ya está dimensionado. Implementelo, calcule para un valor, póngase ejemplo, ¿no? Un ejemplo. 800 volts. ¿Cuánto producimos en la entrada? 220, digamos. 311 sería el voltaje. ¿Qué más? ¿A qué frecuencia trabajamos? 50 kHz. Todo ya tengo. ¿Y el delta y L? ¿Cuánto le ponemos? 10, 15, 20%. ¿De qué? Del valor pico de la corriente. ¿Cómo encuentran ese valor pico de la corriente? Con la potencia. Necesitan la potencia del inversor. ¿De qué potencia va a ser? Ponga una potencia de 10 kilovatios. Listo, ya tienen todos los datos. Lo siguen el inductor, ya está diseñado, porque estos son elementos para el simulador, son elementos ideales, no necesitan poner valor de corriente ni tensión acá. Interruptores nada más. ¿Sí? Y aquí sí. Trabajando como rectificador. La corriente está yendo a la batería. Si quiere trabajar como inversor, ¿qué hay que hacer? El control nada más. ¿Cómo controlan esto? ¿Cómo controlan los interruptores? La señal triangular a la frecuencia de 50 kHz y una señal senoidal de 50 Hz, no hemos puesto, ¿no? De son acá, 50 Hz, digamos. La variación del voltaje de entrada. Con eso controla. Y sería el BA, el BB estaría desfasado en, y el BC de 120. Con eso controlan las tres fases. Quieren que trabaje como inversor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invertirlas. En lugar de colocar así, desfasarlo ahí. La otra. Y ahí la corriente va. Eso es. Tienen ahorita para diseñar. El problema es que probablemente ustedes simulen eso y no les va a salir corrientes sinusoidales en la entrada. Acá dice que debe salir corriente sinusoidal. No les va a salir porque necesita control. O sea, alguien tiene que controlar el M para que produzca la señal en forma sinusoidal. Entonces hay que colocar controladores PI para cada fase, fase A, fase B, fase C. Si no, no va a salir sinusoidal. Pero ese es el diseño de un inversor
trifásico. A ver. Es más fácil que el monofásico. Más fácil. Más fácil. No se olviden de ello. Ya les voy adelantando para no encontrarnos. Corrientes. Aquí, ¿cuánta corriente está pasando a través de ese diodo? ¿Cuánta corriente pasa a través de ese interruptor de IGBT? Eficaz, media. Calculen esas corrientes. Calculen esa corriente. ¿Cuál es su valor medio de esa corriente? Trabajando como rectificador o como inversor. Eso necesita. Eso ya hemos hecho para el sistema monofásico. En una práctica creo que les dejé encontrar la corriente y nadie encontraba. Ahora háganlo eso, porque esto les va a venir muy bien en la práctica o en el examen. ¿Cómo encuentran esa corriente? Con la potencia. Nada más, no estén tratando de dibujar, porque acá las corrientes tienen un formato U. Solo por simulación se puede observar esos formatos. Probablemente aquí esta corriente tenga este formato. Cada 60 Hz o cada 50 Hz, así está. ¿Qué van a calcular el valor medio de eso? Muere. Eso el simulador lo hace, ¿no? Porque usa algoritmos. Acá no hay fórmula, no hay nada para eso. La única forma es con la potencia. Ya saben la potencia que tiene acá. Asumen todo ideal en la potencia que está proporcionando esto. Es la misma. Esa es la única manera de calcular el valor medio o el valor eficaz también. Bueno, acá el valor medio y el valor eficaz. Entonces, problemas acá hay un N problemas, nada más que así nomás. Puede funcionar como inversor, puede funcionar como rectificador, puede ya han visto cómo es. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Solo cambiamos esto para que sea el multiplicador. Además de los filtros de inductor, ¿no? Acá se coloca el capacitor. Acá el capacitor. Y aquí, ese capacitor son del mismo valor todos. Eso reduce más, o sea, es como un filtro. El diseño de este capacitor es el mismo diseño del monofásico. Por fase se hace el análisis y es el mismo capacitor para las tres fases. Este punto se conecta. Es el O
Puede estar, está en extremo, o puede estar en delta de los capacitores. Funciona de la misma manera. Lo que hacen es los armónicos, retenerlos y hacerlos circular ahí, sin que salgan de afuera. Ahí están circulando. Es lo que hacen los capacitores. Ahí están circulando. No sale a la red. No se arregla. Están circulando. No los veo. Bueno, si no hay preguntas, Ingeniero, disculpe. Lo tomo en el punto BA, si le tomo en el BB, también me saldría. El bebé en este punto se está comportando exactamente lo mismo, solo aquí en lugar de acá vas a tener BB, acá menos BB, acá menos BB. En el otro punto sería acá BB, acá menos BB. La dirección. Se supone que esta corriente del inductor va a ser así, ¿no? Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Así es, porque es la corriente del inductor, lo que estamos viendo. Carga, descarga, carga, descarga. Y en el punto donde hemos diseñado, la variación de la corriente es máxima. Después viene así, nuestro ejemplo. Entonces, por eso es que lo hemos diseñado ahí. Esa variación delta y N es la mayor en el punto donde estamos. En los otros puntos ya va a disminuir, más pequeños. ¿Qué me decías? Cuando se comporta como inversor también solo hay, así como medida con cifras como inversor, solo hay dos formas, 0, 0, 0, 0, 1. Claro. En ese punto. Claro. Hágalo porque capaz les voy a decir que ya me ha dado la idea. Ya cortita, ya fue. Solo debe cambiar las direcciones, debería, ¿no? Cambiar las direcciones de la corriente, todo eso, y en lugar de salir este circuito como un boost, va a salir como un pack. Eso es eso. Y el diseño del inductor en un pack y en un boost es lo mismo. Tensión del inductor, variación de la corriente. Y se aplica el voltaje del inductor en un ciclo dado, en el DTS o en el 1 menos DTS. ¿Qué es resistencia negativa? No existe, no existe. Por supuesto que no existe físicamente una resistencia negativa, pero un elemento se comporta como una resistencia negativa, por supuesto. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Está proporcionando energía? No, la corriente está ingresando. ¿Ya? ¿Y qué cosa es esto? Es, no, y E por E, ¿qué cosa viene a ser? O sea, la potencia, perdón, E sobre I, ¿qué viene a ser? Una resistencia, pero es negativa. Entonces, una resistencia negativa es un dispositivo que está Absorbiendo. recibiendo energía. Es un pasivo. Como quieran, desde otro punto de vista, una potencia positiva, o sea, una resistencia. Supongamos que cambie la dirección. Ahí. Es como una resistencia. Está proporcionando. Eso es como se comporta, no es que exista la resistencia, se comporta como
se comporta, esto es en continuo, se comporta como una resistencia negativa o positiva. En alterna, ¿cómo sería? Tendría que estar en fase la tensión y la corriente para que se comporte como resistencia positiva o negativa, porque si lo desfasan ya es carga RL. Eso ya no se comporta como R negativo ni R positivo, porque una carga RL recibe energía y también proporciona, pero ese no es resistencia negativa. La resistencia negativa es corriente y tensión en fase positivo. La corriente lo desfasan en 180 grados, resistencia negativa. Está proporcionando energía o consumiendo energía, como lo quieran ver desde el punto de vista de la fuente. Entonces acá ya no hay fuentes, ya no hay cargas. Una carga se comporta como una fuente, una fuente se comporta como una carga en determinados momentos. O sea, ya este es tierra de nadie. En la red eso sucede. Las direcciones de los flujos de potencia van, vienen, etc. Bueno, ya que nos preguntan, ¿qué desventajas tendría este inversor? Cuando el interruptor está abierto, supongamos, este está abierto, no conduce. ¿Cuál es la tensión que soporta ese interruptor? Por un lado, la tensión positiva. Por el otro lado, si esto está abierto, este está cerrado, sería la tensión negativa. Entonces, este interruptor tiene que soportar esa tensión. El IGBT máximo tiene ¿cuántos voltios de soporte? En inverso. 1200. 1200 voltios. No soporta más. Entonces, esta E tendría que ser máximo de 1200. No hay más. Porque si no, rompes tu IGBT, ¿cierto? Esa es la desventaja. 1200 voltios no se puede más. ¿Qué pasa si yo tengo una fuente de 5000 voltios? No funciona, o sea, no se puede usar eso. Entonces ahí vienen los inversores que vamos a hacer la tercera fase. Eso soporta hasta ¿cuántos? El módulo se crece, puede guardar hasta megas. Hay topologías que un módulo se malogra y sigue funcionando. Baja el voltaje, pero sigue funcionando. Porque va a bajar el voltaje porque se ha malogrado por uno. No va a estar a su pleno voltaje, pero sigue funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Sin necesidad de cortar la energía, se hace el cambio de ese módulo y regresa a su nivel. Eso es importante, que entonces, hay módulos, se quema un módulo y todo el sistema se cae. No, ya no se puede cortar la energía, ya no se puede. Eso está multado, está penado, mejor. Solo Ecuador no puede cortar energía. Entonces todo esto va, yo no sé, pero yo pienso que esto la red eléctrica va a dominar. Porque fíjense, ahora también para compensar, nosotros podemos con este inversor modificar el ángulo de fase de la corriente, al valor que queramos. Si lo adelantamos, entonces todo este inversor estaría funcionando como un capacitor. Si la corriente lo atrasamos, este inversor estaría funcionando como un inductor.